Nunca imaginó que un simple paseo por el centro comercial terminaría con él esposado, rodeado de policías y con decenas de personas grabándolo con sus teléfonos. Luis estaba allí, con las manos sobre la cabeza, mientras el guardia de seguridad lo señalaba como un ladrón. La multitud lo miraba con desprecio. Algunos incluso murmuraban entre ellos, convencidos de que estaban presenciando la captura de un delincuente. Pero había un problema. Luis no había robado nada. No llevaba nada en sus bolsillos, no había tocado ningún objeto dentro de la tienda, y sin embargo, todos estaban seguros de su culpabilidad. Fue entonces cuando uno de los empleados apareció, con una USB en la mano, y dijo algo que cambiaría todo. Las cámaras lo grabaron todo. Lo que ocurrió ese día se convirtió en un escándalo. Fue un caso que despertó indignación y dejó en evidencia hasta qué punto los prejuicios pueden arruinar la vida de una persona inocente. Si no hubiera pruebas, si las cámaras no hubieran registrado lo que realmente pasó, ¿cómo habría terminado esta historia? ¿Cuántas personas han sido acusadas de la misma forma sin la posibilidad de defenderse? Hoy conocerás cada detalle de este caso, y cuando llegues al final, te preguntarás cuántas veces la verdad ha quedado oculta por culpa de la apariencia. Así que si te gustan historias reales que revelan la otra cara de la sociedad, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Aquí te contamos lo que otros no se atreven a decir. Luis nunca imaginó que aquel día, que empezó como cualquier otro, terminaría siendo una pesadilla. Se había despertado temprano, se duchó, tomó un café rápido y decidió salir a comprar algunas cosas que necesitaba. El centro comercial estaba relativamente lleno, como cualquier día de la semana. Caminaba sin prisa, disfrutando del ambiente, observando las vitrinas y sin pensar en nada en particular. No tenía prisa ni una razón específica para estar ahí, simplemente había decidido aprovechar su día libre para dar un paseo. Mientras recorría el centro comercial, entró en una tienda de ropa. No buscaba nada en especial, pero vio algunas chaquetas interesantes y decidió echar un vistazo. Caminó entre los estantes, tocó algunas telas, miró los precios y después de unos minutos se dio cuenta de que nada le convencía realmente. Decidió salir de la tienda y continuar su recorrido. Sin embargo, justo cuando cruzaba la puerta, sintió que alguien lo llamaba. Giró la cabeza y vio a un guardia de seguridad caminando en su dirección con paso firme. Al principio, no pensó que era por él, pero cuando el guardia se detuvo justo frente a él y le bloqueó el paso, supo que algo andaba mal. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Luis, sin entender la situación. El guardia no respondió de inmediato. Solo lo observó con una expresión de desconfianza, como si estuviera evaluándolo. Y entonces, sin previo aviso, soltó la acusación, que cambiaría todo. Tenemos razones para creer que has robado algo en la tienda. Vacía tus bolsillos ahora mismo. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró a su alrededor, tratando de entender si era una broma, si había alguna confusión, pero el guardia hablaba completamente en serio. «¿Disculpa? No he robado nada», respondió, tratando de mantener la calma. Sin embargo, su negativa no sirvió de nada. El guardia ya había tomado una decisión. «No me hagas perder el tiempo. Vacía tus bolsillos o llamamos a la policía», insistió con una voz dura y firme. El ambiente cambió de inmediato. Algunas personas que pasaban cerca se detuvieron a mirar. Un par de empleados de la tienda también salieron a ver qué pasaba. De pronto, Luis sintió que se había convertido en el centro de atención sin haber hecho nada. «No voy a vaciar mis bolsillos porque no he robado nada», dijo con firmeza, pero el guardia no estaba dispuesto a creerle. Y entonces, sin darle opción, lo agarró del brazo y lo empujó hacia un lado, cerca de una pared. «Si no cooperas, llamaremos a la policía ahora mismo», amenazó. Luis sintió que su corazón se aceleraba. No entendía cómo había llegado a esa situación. Miró a las personas a su alrededor, esperando que alguien interviniera, pero nadie dijo nada.
La gente solo observaba en silencio, algunos con curiosidad, otros con incomodidad. Era como si todos esperaran ver en qué terminaba la escena antes de decidir qué pensar. «Estoy diciéndote la verdad», insistió Luis. Pero sus palabras parecían no importar. El guardia solo veía lo que quería ver. Un hombre que, en su mente, encajaba con la idea de un ladrón. Mientras la tensión aumentaba, un grupo de clientes empezó a grabar con sus teléfonos. Algunos murmuraban entre ellos, preguntándose si realmente era culpable o si el guardia se estaba equivocando. Una mujer en la multitud preguntó en voz alta: «¿Lo viste robando algo?». El guardia no respondió de inmediato. Solo se cruzó de brazos y dijo con firmeza: «Tenemos nuestras razones». Pero la verdad es que no tenía ninguna prueba, solo suposiciones. Luis respiró hondo, tratando de no perder la calma, pero cada minuto que pasaba la situación se volvía más insoportable. «Si realmente creen que robé algo, revisen las cámaras», dijo finalmente, tratando de usar la lógica para resolver el problema. Pero en lugar de aceptar su propuesta, el guardia soltó una risa sarcástica. «Eso no es necesario. Ya sabemos lo que hiciste», respondió con arrogancia. Pero lo que no sabía es que, en pocos minutos, la verdad quedaría expuesta de la manera más contundente posible. Luis sentía cómo la situación se salía de control. No era solo la acusación injusta, sino la forma en que todos lo miraban. La sensación de ser juzgado sin haber hecho nada lo oprimía como un peso en el pecho. Algunas personas susurraban, otras simplemente observaban con indiferencia, y lo peor de todo era la impotencia de no poder hacer nada para detenerlo. Miró al guardia fijamente, esperando que en cualquier momento se diera cuenta de su error y terminara con aquella humillación, pero su mirada fría y desafiante dejaba claro que no iba a retroceder. Para él, Luis ya era culpable. No importaban las pruebas, no importaba la lógica, no importaba la verdad. A pesar de su frustración, intentó mantener la calma. «Escucha, no quiero problemas, pero esto es un error. No he robado nada. Solo estaba viendo la ropa y salí porque no encontré nada que me interesara». Esperó que sus palabras tuvieran algún efecto, pero el guardia ni siquiera pestañeó. Su expresión no cambió ni un poco, como si todo lo que Luis decía fuera solo ruido de fondo. «Déjate de cuentos», replicó con dureza. «Siempre dicen lo mismo. Mejor coopera y nos evitamos problemas». Luis sintió que su paciencia llegaba al límite. Lo estaban tratando como si ya estuviera condenado, como si todo estuviera decidido antes siquiera de escuchar su versión. Fue en ese momento cuando apareció otro guardia, un hombre más corpulento, con una expresión aún más seria. «¿Qué pasa aquí?», Ted preguntó, mirando la escena con una mezcla de curiosidad y sospecha. El primer guardia no dudó en responder. «Este tipo salió de la tienda sin pagar. No quiere vaciar sus bolsillos». Luis sintió que la injusticia se hacía más grande a cada segundo. «No he robado nada», repitió, pero su voz ya no sonaba calmada. Esta vez, la frustración se notaba en cada palabra. El segundo guardia lo miró de arriba a abajo, como si estuviera analizándolo. «¿Por qué no vacías tus bolsillos entonces?», preguntó con tono inquisitivo. Luis sintió que su sangre hervía. No se trataba de negarse a hacerlo. Se trataba, del principio, de que no tenía por qué demostrar su inocencia cuando ni siquiera había pruebas de su culpabilidad. El primer guardia, sintiéndose respaldado por su compañero, decidió ir un paso más allá. Sin previo aviso, le sujetó la muñeca a Luis con fuerza y trató de girarlo para ponerle las manos en la espalda. «No me hagas usar la fuerza», advirtió con voz firme. Fue el momento exacto en que Luis comprendió que la situación estaba tomando un giro mucho más peligroso. La gente alrededor reaccionó de inmediato. Algunas personas exclamaron en sorpresa, otras sacaron sus teléfonos para grabar mejor. Luis intentó soltarse, no con violencia, sino con firmeza. «Suéltame. No tienes derecho a hacer esto», protestó. Pero el guardia no soltó su agarre, al contrario,
Apretó aún más fuerte. Si no quieres cooperar, esperaremos a la policía. Sentenció con una frialdad que hizo que Luis sintiera un escalofrío. En ese instante, un empleado de la tienda salió apresurado, con el rostro tenso. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando la escena con evidente incomodidad. El primer guardia respondió de inmediato. Este tipo robó algo y se niega a vaciar sus bolsillos. Pero el empleado no parecía convencido. Miró a Luis y luego a los guardias, como si algo no encajara en la historia. ¿Alguien lo vio robando?, preguntó con un tono más razonable. El silencio que siguió fue revelador. Nadie, ni siquiera los guardias, pudo decir que lo habían visto tomar algo. Todo se basaba en una simple sospecha. Luis aprovechó la oportunidad para hablar. Exacto. Nadie me vio robar nada porque no lo hice. Me están acusando sin pruebas. Su voz sonaba tensa, pero firme. El empleado frunció el ceño y miró a los guardias con algo de escepticismo. Si están tan seguros, revisemos las cámaras antes de hacer cualquier acusación, sugirió. Esa simple frase hizo que la situación diera un giro inesperado. El primer guardia pareció dudar por un momento, como si no esperara que alguien cuestionara su versión. No es necesario, murmuró, pero su tono ya no era tan seguro como antes. Las personas alrededor empezaron a murmurar entre ellas. Algunos ya no miraban a Luis como un delincuente, sino como una posible víctima. Deberían ver las grabaciones, dijo alguien entre la multitud. No pueden acusarlo sin pruebas, agregó otra persona. Poco a poco, el apoyo hacia Luis empezó a crecer. Lo que al principio era solo una mirada indiferente de los clientes, ahora se transformaba en cuestionamientos hacia los guardias. Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no revisan las cámaras?, insistió otra voz. El primer guardia miró a su compañero, buscando apoyo, pero el segundo ya no parecía tan seguro de la acusación. El empleado de la tienda sacó su radio y habló con alguien en la oficina central. Voy a pedir que revisen las grabaciones. No podemos hacer acusaciones sin pruebas, dijo con decisión. Luis sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la historia aún no había terminado. Todo dependía de lo que mostraran las cámaras. El primer guardia soltó su agarre con evidente molestia. Haz lo que quieras, gruñó, como si la idea de que su acusación fuera cuestionada le resultara intolerable. Pero Luis no iba a retroceder. Sabía que la verdad estaba de su lado. Ahora solo quedaba esperar y demostrar que todo esto no había sido más que una injusticia basada en prejuicios. Luis observó cómo el empleado de la tienda hablaba por el radio, solicitando acceso a las grabaciones de seguridad. La tensión en el aire era palpable, y aunque por un momento sintió alivio, sabía que aún no estaba a salvo. El primer guardia, el que lo había acusado desde el principio, lo miraba con una mezcla de irritación y desafío. Su expresión dejaba claro que, sin importar lo que mostraran las cámaras, él no estaba dispuesto a admitir que se había equivocado. Luis lo sabía bien. Algunas personas preferían aferrarse a su orgullo antes que reconocer un error. Pero, esta vez, las pruebas hablarían por sí solas. El tiempo pasaba lento. La gente seguía reunida alrededor, algunos aún grabando con sus teléfonos, otros simplemente esperando ver en qué terminaba todo. Luis se cruzó de brazos, intentando controlar su frustración. No quería que pareciera que estaba nervioso, porque no tenía razones para estarlo. Pero la verdad era que sí lo estaba, no por culpa, sino por impotencia. Sabía que la justicia no siempre estaba de su lado, y si las cosas se torcían, él sería el único perjudicado. La espera se hacía eterna. Ya deberían haber revisado las grabaciones, murmuró alguien entre la multitud, y Luis no pudo evitar sentir lo mismo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un supervisor de seguridad salió de la tienda con un rostro inescrutable. Sostenía una tablet en la mano y miró primero al empleado, luego a los guardias, y por último, a Luis. Se hizo un silencio incómodo. El guardia que lo había acusado se cruzó de brazos, como si estuviera seguro de que las imágenes confirmarían su versión. Pero entonces,
El supervisor habló con voz firme y clara. Acabamos de revisar las grabaciones. No hay evidencia de que este hombre haya robado nada. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre el ambiente. Luis sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo, pero más que eso, sintió indignación. Todo este tiempo había sido tratado como un criminal, humillado en público, solo para que al final se descubriera que no había hecho nada. Miró al primer guardia con una mezcla de ira y decepción, esperando alguna reacción, alguna disculpa. Pero el hombre solo apretó los labios, tenso, como si no pudiera aceptar la realidad. El supervisor continuó hablando. De hecho, las grabaciones muestran claramente que él entró, revisó la ropa y salió sin tomar nada. No hubo ningún intento de robo. La multitud comenzó a murmurar entre sí. Algunos lanzaron miradas de reproche hacia los guardias, mientras que otros se acercaron un poco más para ver la pantalla de la tablet, donde las imágenes confirmaban la inocencia de Luis. Por un momento, todo pareció congelarse. El guardia, que lo había acusado, el mismo que lo había sujetado con fuerza y lo había tratado como un delincuente, bajó la mirada, pero no dijo nada. Luis dio un paso adelante, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Entonces, ¿qué pasa ahora?, le preguntó en voz alta, desafiando el silencio. No quería dejarlo pasar tan fácil, no después de todo lo que había soportado. El supervisor miró a los guardias y luego al empleado de la tienda. Esto ha sido un error, dijo, pero su tono de voz no tenía la firmeza de alguien que realmente estaba dispuesto a asumir responsabilidad. Luis apretó los puños. Un error, así lo llamaban, como si no hubiera sido una humillación pública, como si no hubieran puesto en duda su dignidad sin motivo. ¿Un error?, repitió Luis con amargura. Me detuvieron, me trataron como un ladrón frente a todos, y ahora solo lo llaman un error. Su voz era firme, y la gente alrededor murmuraba en acuerdo. El guardia que lo había acusado aún no decía nada, pero su incomodidad era evidente. El segundo guardia, el que al principio había dudado, miró al supervisor con cierta inquietud. Creo que le debemos una disculpa, dijo en voz baja, pero nadie más pareció querer seguir esa línea. Luis respiró hondo, sintiendo la rabia acumulada en su pecho. No se trataba solo de una disculpa. Se trataba de algo más grande, algo que pasaba todos los días con personas como él, personas que eran vistas con sospecha sin razón alguna. No es solo un error, dijo con firmeza. Es una injusticia, y no debería volver a pasar. Algunas personas asintieron en silencio, mientras otras grababan cada palabra que decía. No iba a dejar que esto se olvidara tan fácil. El supervisor finalmente dejó escapar un suspiro. Lamentamos lo ocurrido, dijo, aunque su voz carecía de verdadera convicción. Luis no respondió de inmediato. Solo los miró a todos, grabando en su memoria cada rostro, cada expresión. Esto no había terminado. No después de lo que había pasado. Y mientras la multitud seguía comentando entre sí, mientras algunos seguían grabando y los guardias intentaban desaparecer entre la gente, Luis supo que aún había más por decir. Luis no se movió de su lugar. La multitud comenzaba a dispersarse, pero él sabía que esto no podía terminar así. Había sido acusado injustamente, humillado, tratado como un delincuente sin ninguna prueba, y ahora esperaban que simplemente se marchara con una disculpa vacía. Sus manos seguían temblando, no de miedo, sino de indignación. Miró al supervisor, esperando que dijera algo más, pero el hombre solo desvió la mirada, como si quisiera acabar con todo lo antes posible. Luis sintió una presión en el pecho, una mezcla de rabia y frustración que no podía ignorar. No era la primera vez que pasaba por algo así, pero esta vez tenía testigos, tenía pruebas. Respiró hondo, tratando de calmarse. No pueden hacer esto y esperar que no haya consecuencias, dijo con voz firme. La gente a su alrededor lo observaba en silencio, algunos con curiosidad, otros con aprobación. Un joven con un celular en la mano se acercó un poco más, grabando cada palabra.
Si no hubiera cámaras, si no hubiera testigos, ¿qué habría pasado? ¿Me habrían arrestado? ¿Me habrían golpeado? ¿Me habrían arruinado la vida por algo que nunca hice? El supervisor frunció el ceño, incómodo. El primer guardia seguía con los brazos cruzados, sin decir nada, pero su mandíbula apretada revelaba su incomodidad. El segundo guardia, el que había mostrado dudas desde el principio, finalmente habló. «Tienes razón», dijo en voz baja. Su mirada era seria, pero diferente a la de su compañero. No había desafío ni arrogancia, solo un reconocimiento tardío de que las cosas no se habían hecho bien. Esto no debió pasar así. Luis lo miró fijamente, analizando sus palabras. No era suficiente, pero al menos era algo. Se dio cuenta de que no todos en ese uniforme eran iguales. Había quienes actuaban por prejuicio y otros que solo seguían órdenes. Pero eso no cambiaba el hecho de que el daño ya estaba hecho. La gente comenzó a murmurar de nuevo. Una mujer mayor negó con la cabeza, claramente molesta por lo que había sucedido. «Esto pasa todo el tiempo», dijo en voz alta. «Pero hoy quedó grabado. Hoy no podrán ignorarlo». Luis sintió un leve escalofrío. Ella tenía razón. Todo estaba registrado en los celulares de los presentes, y eso significaba que, por primera vez, tenía algo con lo que podía defenderse. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que muchas de esas personas no estaban dispuestas a olvidar lo que acababan de presenciar. El supervisor de seguridad se aclaró la garganta, nervioso. «Lamentamos el malentendido», repitió, pero Luis ya no quería escuchar esa frase vacía. Un malentendido no justificaba la forma en que lo habían tratado. No justificaba la vergüenza de ser retenido frente a desconocidos, de ser señalado, de ser juzgado sin pruebas. Cruzó los brazos, mirándolo con frialdad. «No lo llamen malentendido», dijo con voz firme. «Llámelo lo que realmente fue, un acto de discriminación». Sus palabras cayeron pesadas en el aire. El supervisor parpadeó varias veces, sin saber cómo responder. La multitud reaccionó con murmullos de acuerdo. Algunos asintieron. Otros grababan más de cerca, esperando ver qué pasaría después. Luis sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. No iba a quedarse callado. No esta vez. «¿Van a hacer algo al respecto?», preguntó directamente. «¿O simplemente van a esperar que me vaya y se olviden de todo?». El primer guardia hizo una mueca, como si le molestara que el tema no estuviera cerrado. El supervisor lo miró, de reojo, incómodo. Era evidente que no sabían cómo manejar la situación. Luis esperó, dejando que el silencio pesara sobre ellos. Sabía que las palabras correctas podían marcar la diferencia. «Porque yo no me voy a olvidar», continuó. «Y todas estas personas tampoco». Señaló a la gente que seguía allí, con sus celulares grabando. «Pueden ignorarlo ahora, pero cuando esto se publique, cuando la gente vea lo que hicieron, entonces tendrán que responder». Fue entonces cuando vio el verdadero temor en los ojos del supervisor. No por él, sino por lo que significaba que esto se hiciera público. El segundo guardia miró a su superior, esperando alguna orden. El supervisor pasó una mano por su rostro, claramente frustrado. No esperaba que la situación llegara tan lejos. Probablemente pensó que con unas pocas palabras, Luis se iría, sin más. Pero ahora entendía que no iba a ser tan sencillo. «Hablaremos con la administración», dijo finalmente. «Se tomarán medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir». Luis lo analizó, buscando señales de que realmente lo decía en serio. Pero su tono no tenía convicción. Luis soltó un leve suspiro. Sabía que no podía obligarlos a hacer justicia, pero sí podía asegurarse de que el mundo supiera lo que había pasado. Lo que viniera después dependía de qué tan lejos estuviera dispuesto a llegar. Miró nuevamente a la gente a su alrededor, y con una decisión firme en su corazón, supo que esto aún no había terminado. Había más por hacer, mucho más. Luis sabía que no podía dejar que todo terminara ahí. Había pasado por una humillación pública,
Pero también había algo más grande en juego. No era solo su dignidad la que había sido pisoteada, sino la de muchas otras personas que habían vivido lo mismo sin que nadie las escuchara. Tomó su celular y revisó las redes sociales. No tardó en encontrar varios videos del incidente subidos por testigos. En cuestión de minutos, la grabación ya acumulaba cientos de comentarios y compartidos. Esto no se puede quedar así, pensó. Inspiró hondo, sintiendo que estaba a punto de dar un paso importante. Decidió actuar de inmediato. No podía depender de que la tienda hiciera lo correcto por sí sola. Sabía que las empresas solo reaccionaban cuando la presión era demasiado grande para ignorarla. Abrió su aplicación de mensajería y comenzó a escribir. Contactó a amigos, conocidos, incluso a periodistas locales. Miren lo que pasó hoy. Esto es inaceptable. Las respuestas no tardaron en llegar. Muchos mostraron apoyo. Otros compartieron sus propias historias de discriminación en situaciones similares. Luis sintió un nudo en el estómago. Esto era más grande de lo que imaginaba. Mientras tanto, la publicación original seguía creciendo. Algunas personas etiquetaban a la tienda, exigiendo explicaciones. Otras comentaban indignadas. Luis veía los mensajes y se daba cuenta de que la indignación colectiva tenía poder. Si suficientes personas exigían justicia, entonces la empresa no podría barrer lo sucedido bajo la alfombra. Sus dedos temblaban mientras escribía su propio testimonio en redes sociales. Describió cada detalle, cada palabra, cada mirada de desprecio con la que lo habían tratado. Esto tiene que cambiar, escribió al final. Las horas pasaban y la situación se volvía más intensa. Varios medios de comunicación empezaron a contactar a Luis. Querían entrevistas, querían que contara su versión en noticieros. Al principio dudó. No estaba acostumbrado a estar en el centro de la atención, pero luego recordó el momento en que el guardia lo sujetó con fuerza. El miedo que sintió cuando supo que nadie le creería si no hubiera cámaras. Cerró los ojos y tomó una decisión. Voy a hablar, pensó. Al día siguiente, su historia ya estaba en varios portales de noticias. La grabación del incidente se había vuelto viral. Influencers y activistas hablaban de lo sucedido, usando su caso como ejemplo de un problema más grande. Luis veía los comentarios y se daba cuenta de algo importante. Su historia no era solo suya. Representaba a miles de personas que habían sido víctimas de lo mismo, pero que nunca tuvieron la oportunidad de ser escuchadas. Se sintió abrumado, pero también determinado. No tardó en recibir un mensaje de la tienda. Querían hablar. Decían estar preocupados por la situación y querían resolver el problema de la mejor manera posible. Luis leyó el mensaje varias veces. Sabía lo que eso significaba. Querían apagar el incendio antes de que les afectara más. Respiró hondo. Sabía que no podía conformarse con una disculpa vacía. Esta vez, quería que realmente hubiera consecuencias. Quería un cambio real. Cuando llegó a la reunión con los representantes de la tienda, sintió las miradas sobre él. Estaban nerviosos. El supervisor de seguridad estaba allí, junto con otros directivos. Luis los observó con calma antes de hablar. No quiero solo una disculpa, dijo con firmeza. Quiero que hagan algo para que esto no vuelva a pasar. Se hizo un silencio incómodo. Nadie esperaba que él tuviera tanta seguridad. Los directivos se miraron entre ellos. Finalmente, uno de ellos habló. Estamos dispuestos a capacitar mejor a nuestro personal, dijo con tono corporativo. Luis no estaba satisfecho. No, solo capacitación, insistió. Quiero un compromiso real. Quiero que cambien sus políticas, que haya sanciones cuando esto ocurra. No pueden seguir ignorando lo que pasa en sus propias tiendas. Sabía que estaba pidiendo mucho, pero no le importaba. La conversación se volvió más intensa. Los directivos intentaron minimizar el problema, pero Luis no retrocedió. Sabía que tenía la opinión pública de su lado. Sabía que si ellos no aceptaban sus exigencias,
La presión social solo aumentaría. Se mantuvo firme, exigiendo que la empresa tomara medidas concretas. No estaba dispuesto a hacer solo una historia viral que se olvidaría en una semana. Cuando la reunión terminó, Luis salió con una sensación extraña en el pecho. Sabía que aún quedaba mucho por hacer. Sabía que la lucha no terminaba ahí. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que su voz había sido escuchada, que su historia no había sido en vano. Y lo más importante, que estaba listo para seguir adelante, sin miedo, sin quedarse callado nunca más. Luis sabía que la reunión con los directivos de la tienda era solo el primer paso. No bastaba con promesas vacías o palabras de arrepentimiento si no se traducían en acciones reales. Mientras caminaba por las calles después del encuentro, sentía una mezcla de emociones. Había logrado que lo escucharan, pero ¿eso realmente cambiaría algo? Miró su teléfono y vio que los mensajes seguían llegando. Gente compartiendo sus propias experiencias, otros preguntándole qué haría ahora. Sabía que tenía que seguir adelante, que su historia no podía quedarse solo en una noticia pasajera. Esa misma noche, recibió una llamada de un periodista. Querían hacer una entrevista en vivo para hablar sobre el caso. Luis dudó por un momento. Nunca había estado en televisión, nunca había hablado frente a tantas personas, pero también entendió que esa era una oportunidad. Si lograba que más gente se diera cuenta de lo que pasaba, tal vez podría presionar aún más a la tienda para que tomara medidas reales. Respiró hondo y aceptó. En menos de una hora, su rostro estaría en la pantalla de miles de personas. Cuando llegó al estudio de televisión, sintió un nudo en el estómago. El presentador lo saludó con una sonrisa ensayada y le pidió que se sentara. Las luces eran intensas y el set estaba lleno de cámaras apuntando hacia él. Luis cerró los ojos por un segundo antes de que la transmisión comenzara. Sabía que lo que diría esa noche era importante. No podía permitirse dudar. Cuando la cuenta regresiva terminó, el presentador lo miró y lanzó la primera pregunta. Luis, cuéntanos en tus propias palabras. ¿Qué pasó ese día en la tienda? Luis inhaló profundo y comenzó a relatar lo sucedido. Esta vez con más detalles, con más énfasis en lo que había sentido en cada momento. No quería que esto pareciera solo una anécdota. Quería que la audiencia entendiera lo que significaba ser tratado como un sospechoso sin razón alguna, solo por la apariencia. Habló del miedo, de la impotencia, de la rabia contenida. Mientras hablaba, podía ver la reacción del presentador. No esperaba que su historia fuera tan fuerte. Luis supo en ese momento que estaba logrando su objetivo. Después de la entrevista, su celular explotó en notificaciones. La gente no solo lo apoyaba, sino que exigía justicia. La tienda había lanzado un comunicado de prensa diciendo que lamentaban lo sucedido, pero era demasiado genérico. Luis lo leyó varias veces y sintió que no era suficiente. No había nombres, no había cambios reales, solo una estrategia para calmar el escándalo. Decidió que no se quedaría callado. Publicó un video en sus redes sociales. Habló con sinceridad, sin filtros. Dijo que las disculpas de la tienda no significaban nada si no había consecuencias. No quiero que me pidan perdón, quiero que esto no le pase a nadie más, dijo con firmeza. El video se hizo viral en cuestión de horas. Cada vez más personas compartían su mensaje, etiquetaban a la tienda, exigían respuestas. Luis veía la ola de apoyo y entendió que esto ya no era solo su lucha. Días después, recibió una llamada inesperada. Era de un abogado especializado en derechos civiles. Le dijo que había estado siguiendo su caso y que si quería, podría ayudarlo a tomar medidas legales contra la tienda. Luis no había pensado en eso hasta ahora. ¿De verdad quería llevar esto a los tribunales? Sabía que no sería fácil, que podría tomar mucho tiempo, pero también sabía que podría sentar un precedente. Pidió tiempo para pensarlo. Mientras analizaba su siguiente movimiento, la historia seguía creciendo. Otros casos comenzaron a salir a la luz. Personas que habían vivido experiencias similares en la misma cadena de tiendas. Luis leyó cada testimonio y sintió una mezcla de indignación y determinación.
Esto no era un caso aislado, era un problema sistémico. Si nadie hacía nada, seguiría ocurriendo. Esa noche, Luis tomó una decisión. Contactó al abogado y le dijo que aceptaba su ayuda. No podía dejar que la tienda se saliera con la suya con una simple disculpa pública. Quería que esto llegara más lejos, que se convirtiera en un punto de inflexión. Si tenía que ir a juicio, lo haría. Sabía que sería un camino difícil, pero también sabía que estaba del lado correcto. Al día siguiente, la noticia de que Luis había decidido tomar acciones legales se filtró en los medios. La tienda no tardó en responder, esta vez con una declaración más elaborada. Dijeron que estaban comprometidos con mejorar sus políticas y que cooperarían con cualquier investigación. Pero Luis ya no les creía. Sabía que solo estaban reaccionando por la presión, y él no iba a detenerse hasta que viera cambios reales. Luis sabía que la reunión con los directivos de la tienda era solo el primer paso. No bastaba con promesas vacías o palabras de arrepentimiento si no se traducían en acciones reales. Mientras caminaba por las calles después del encuentro, sentía una mezcla de emociones. Había logrado que lo escucharan, pero ¿eso realmente cambiaría algo? Miró su teléfono y vio que los mensajes seguían llegando. Gente compartiendo sus propias experiencias, otros preguntándole qué haría ahora. Sabía que tenía que seguir adelante, que su historia no podía quedarse solo en una noticia pasajera. Esa misma noche, recibió una llamada de un periodista. Querían hacer una entrevista en vivo para hablar sobre el caso. Luis dudó por un momento. Nunca había estado en televisión, nunca había hablado frente a tantas personas, pero también entendió que esa era una oportunidad. Si lograba que más gente se diera cuenta de lo que pasaba, tal vez podría presionar aún más a la tienda para que tomara medidas reales. Respiró hondo y aceptó. En menos de una hora, su rostro estaría en la pantalla de miles de personas. Cuando llegó al estudio de televisión, sintió un nudo en el estómago. El presentador lo saludó con una sonrisa ensayada y le pidió que se sentara. Las luces eran intensas y el set estaba lleno de cámaras apuntando hacia él. Luis cerró los ojos por un segundo antes de que la transmisión comenzara. Sabía que lo que diría esa noche era importante. No podía permitirse dudar. Cuando la cuenta regresiva terminó, el presentador lo miró y lanzó la primera pregunta. Luis, cuéntanos en tus propias palabras, ¿qué pasó ese día en la tienda? Luis inhaló profundo y comenzó a relatar lo sucedido. Esta vez con más detalles, con más énfasis en lo que había sentido en cada momento. No quería que esto pareciera solo una anécdota. Quería que la audiencia entendiera lo que significaba ser tratado como un sospechoso sin razón alguna, solo por la apariencia. Habló del miedo, de la impotencia, de la rabia contenida. Mientras hablaba, podía ver la reacción del presentador. No esperaba que su historia fuera tan fuerte. Luis supo en ese momento que estaba logrando su objetivo. Después de la entrevista, su celular explotó en notificaciones. La gente no solo lo apoyaba, sino que exigía justicia. La tienda había lanzado un comunicado de prensa diciendo que lamentaban lo sucedido, pero era demasiado genérico. Luis lo leyó varias veces y sintió que no era suficiente. No había nombres, no había cambios reales, solo una estrategia para calmar el escándalo. Decidió que no se quedaría callado. Publicó un video en sus redes sociales. Habló con sinceridad, sin filtros. Dijo que las disculpas de la tienda no significaban nada si no había consecuencias. No quiero que me pidan perdón, quiero que esto no le pase a nadie más, dijo con firmeza. El video se hizo viral en cuestión de horas. Cada vez más personas compartían su mensaje, etiquetaban a la tienda, exigían respuestas. Luis veía la ola de apoyo y entendió que esto ya no era solo su lucha. Días después, recibió una llamada inesperada. Era de un abogado especializado en derechos civiles. Le dijo que había estado siguiendo su caso y que si quería, podría ayudarlo a tomar medidas legales contra la tienda. Luis no había pensado en eso hasta ahora. ¿De verdad quería llevar esto a los tribunales? Sabía que no sería fácil,
que podría tomar mucho tiempo, pero también sabía que podría sentar un precedente. Pidió tiempo para pensarlo. Mientras analizaba su siguiente movimiento, la historia seguía creciendo. Otros casos comenzaron a salir a la luz. Personas que habían vivido experiencias similares en la misma cadena de tiendas. Luis leyó cada testimonio y sintió una mezcla de indignación y determinación. Esto no era un caso aislado, era un problema sistémico. Si nadie hacía nada, seguiría ocurriendo. Esa noche, Luis tomó una decisión. Contactó al abogado y le dijo que aceptaba su ayuda. No podía dejar que la tienda se saliera con la suya con una simple disculpa pública. Quería que esto llegara más lejos, que se convirtiera en un punto de inflexión. Si tenía que ir a juicio, lo haría. Sabía que sería un camino difícil, pero también sabía que estaba del lado correcto. Al día siguiente, la noticia de que Luis había decidido tomar acciones legales se filtró en los medios. La tienda no tardó en responder, esta vez con una declaración más elaborada. Dijeron que estaban comprometidos con mejorar sus políticas y que cooperarían con cualquier investigación. Pero Luis ya no les creía. Sabía que solo estaban reaccionando por la presión, y él no iba a detenerse hasta que viera cambios reales. El abogado que lo había contactado días antes también le dio buenas noticias. El caso podría tener un impacto significativo. Había recabado más pruebas, más testimonios de personas que habían pasado por situaciones similares en distintas tiendas de la misma cadena. Luis no estaba solo en esto. Había una red de personas dispuestas a luchar junto a él. El miedo que había sentido al principio, cuando todo parecía ser una lucha contra gigantes, comenzó a desvanecerse. Al mirar hacia atrás, Luis comprendió que su lucha no solo era por él, era por todos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de alzar la voz. Sabía que estaba desafiando algo mucho más grande que la tienda. Estaba desafiando un sistema que, durante mucho tiempo, había considerado que personas como él no importaban. Y, al hacerlo, estaba dando un paso importante para que algún día nadie tuviera que pasar por lo mismo. Los días siguientes a la rueda de prensa fueron una verdadera montaña rusa para Luis. La historia había tomado una vida propia, cruzando fronteras y llegando a muchos rincones del país. Las redes sociales estaban llenas de opiniones, algunas de apoyo incondicional, otras llenas de críticas hacia él y su forma de manejar la situación. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue la cantidad de personas que se acercaban a él para compartir historias similares, de discriminación, o de haber sido tratados injustamente por su apariencia. Era como si de repente, todo un sector de la sociedad se hubiera liberado para hablar sobre sus experiencias, algo que hasta ese momento había sido invisible. En medio de todo esto, Luis comenzó a recibir una atención mediática aún mayor. Los periodistas lo buscaban para conocer más detalles sobre su caso. Algunos incluso querían convertirlo en un símbolo de lucha. Sin embargo, Luis tenía claro que no quería ser solo una figura mediática. Su lucha no se trataba de él, sino de todos los que, como él, se habían sentido ignorados o despreciados. El hecho de que su historia hubiera llegado tan lejos le dio una nueva perspectiva de lo que realmente estaba en juego. Estaba abriendo un camino para otros, para que sus voces pudieran ser escuchadas. Un día, mientras se encontraba en su casa reflexionando sobre todo lo sucedido, Luis recibió una llamada inesperada. Era de la misma tienda que lo había acusado, injustamente, de robo. Sorprendido, atendió rápidamente. Al principio, el tono de la conversación fue tenso, pero pronto se dio cuenta de que estaban tratando de cambiar de estrategia. Querían ofrecerle una compensación económica y pedirle disculpas públicamente en un evento que organizarían en las próximas semanas. Luis, aunque tentado, se mostró cauteloso. Sabía que la tienda intentaba evitar que la situación llegara más lejos, pero él no se dejaría influenciar por una simple compensación. Lo que buscaba era un cambio real, un compromiso con la justicia. Decidió rechazar la oferta, pero no sin antes exigir que la tienda hiciera algo significativo. «No, quiero dinero.
Quiero que este incidente sea una lección para ustedes. Quiero que cambien su política de seguridad. Quiero que se capacite a todos los empleados y que se tomen medidas claras para evitar que esto vuelva a ocurrir, dijo con firmeza. No estaba dispuesto a aceptar un trato que solo sirviera para acallar su lucha. La tienda, sorprendida por su determinación, prometió reconsiderar su postura, pero Luis ya no confiaba en ellos. Lo que había comenzado como un simple incidente se había convertido en una batalla por la justicia. A lo largo de esa semana, la tienda hizo un movimiento importante. Lanzaron una nueva política pública que incluía protocolos de discriminación y medidas estrictas contra prácticas de seguridad racistas. Aunque parecía un paso en la dirección correcta, Luis se mostró escéptico. Sabía que las palabras no significaban nada sin la acción real. Para él, las disculpas públicas eran solo el principio, pero lo que realmente importaba era la implementación de cambios concretos. No quería que su caso fuera solo un tema de conversación para los medios, quería que tuviera un impacto real y duradero. Decidió entonces organizar una protesta pacífica frente a una de las tiendas de la cadena. Quería demostrar que no se conformaría con simples promesas. Junto con un grupo de apoyo, Luis comenzó a recolectar firmas para exigir una investigación más profunda sobre las prácticas de seguridad de la tienda y un cambio en su enfoque hacia los clientes. La protesta se volvió un evento mediático en sí misma, con cientos de personas participando. Durante las horas que estuvieron enfrente de la tienda, se escuchaban gritos de solidaridad y las cámaras no dejaban de grabar. Luis sabía que ese era el momento de hacer la diferencia. A medida que las cámaras de televisión se enfocaban en el grupo de manifestantes, los ejecutivos de la tienda vieron que la presión se estaba intensificando. No podían seguir ignorando la creciente indignación pública. En cuestión de horas, recibieron miles de mensajes de clientes que se comprometían a boicotear la tienda hasta que tomaran medidas serias. Los hashtags que se habían creado para apoyar la causa de Luis comenzaron a ser tendencia en Twitter e Instagram, y la voz de la gente se hacía más fuerte. El movimiento se estaba consolidando, y Luis estaba comenzando a sentir que no solo luchaba por él, sino por una causa mucho más grande. Ese mismo día, la tienda hizo un anuncio. Reconocieron que su manejo del incidente no había sido adecuado y, por primera vez, se comprometieron públicamente a revisar todas sus políticas de seguridad y a incorporar una capacitación obligatoria para todo su personal sobre discriminación racial. Luis se sintió satisfecho, pero no completamente. Sabía que ese era un paso en la dirección correcta, pero su lucha seguía. Estaba claro que las palabras eran solo un comienzo, y los cambios deberían ser vigilados de cerca. En los días siguientes, Luis no solo se dedicó a seguir las noticias sobre su caso, sino que también comenzó a contactar con otras personas y organizaciones que luchaban por los derechos civiles y la equidad racial. Estaba claro que su historia había tocado un nervio sensible en la sociedad, y él quería aprovechar esa ola de apoyo para generar un cambio duradero. No podía dejar que todo se quedara en un simple escándalo mediático. Su objetivo era transformar ese momento en una verdadera oportunidad para que más personas pudieran ser escuchadas. Al final de la semana, la tienda convocó a una conferencia de prensa para anunciar oficialmente su nuevo plan de acción. Luis, aunque satisfecho con los avances, no se sintió completamente tranquilo. Estaba claro que, aunque las primeras medidas eran correctas, sería necesario un seguimiento constante para asegurar que no se tratara de una estrategia de marketing. Este es solo el comienzo, dijo en una entrevista después de la conferencia. El verdadero cambio no se mide en sí, promesas, sino en resultados. Las palabras de Luis resonaron en los oídos de todos, y la presión sobre la tienda nunca había sido tan alta. Luis sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho la diferencia. La lucha por la justicia no había terminado, pero al menos él había dado el primer paso para asegurarse de que no fuera en vano. Oh, Minnie. El día después de la conferencia de prensa, Luis se despertó con una sensación de cansancio en el cuerpo, pero con una determinación más fuerte que nunca. Había sido una semana llena de emociones intensas,
de cambios rápidos y decisiones difíciles. A pesar de que había logrado algunas victorias, aún sentía que el camino era largo. Cada vez que pensaba en la tienda, su mente se llenaba de preguntas sobre si realmente las medidas implementadas serían suficientes para prevenir futuros incidentes. No quería que su lucha quedara reducida a un simple cambio en las políticas, sino que su propósito era más grande. Quería que la sociedad cambiara, que las empresas comenzaran a ver a sus clientes como individuos, no como categorías. En ese mismo día, un nuevo desafío surgió. La tienda había comenzado a enfrentar protestas similares en otras ciudades, y varios medios de comunicación querían hablar con Luis. A pesar de sentirse abrumado, él sabía que debía aprovechar la oportunidad para seguir presionando. No iba a dejar que la historia muriera en ese momento. Al contrario, entendió que había abierto una puerta, y ahora debía caminar por ese camino con paso firme. Su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de apoyo, entrevistas, incluso ofertas de aparecer en programas nacionales. Sin embargo, él se mantenía enfocado en lo que realmente importaba: los cambios tangibles. Los días siguientes se llenaron de reuniones y discusiones. Luis comenzó a trabajar más de cerca con abogados y activistas para que su lucha no quedara en manos de una sola empresa. Lo que había comenzado como un caso individual se estaba convirtiendo en un movimiento social más grande. Durante uno de estos encuentros, una de las activistas más influyentes le habló sobre la importancia de involucrar a la comunidad en un nivel más profundo. No se trata solo de cambiar las políticas de una tienda. Se trata de hacer que la gente entienda que este tipo de actitudes no tienen cabida en nuestra sociedad, le dijo con seriedad. Estas palabras resonaron en Luis de una manera profunda. Entonces, tomó una decisión importante. No iba a centrarse solo en la tienda, sino que su lucha iba a abarcar a todas las grandes corporaciones que se comportaban de manera similar. Quería crear una plataforma que uniera a personas de todas las razas y orígenes para compartir sus historias y exigir cambios. La idea de formar una coalición de activistas y víctimas de discriminación se fue tomando forma poco a poco. Luis sabía que su historia había sido solo una de muchas, y si lograba ponerle rostro a esas historias, podría generar una presión mucho mayor. Fue así como, al cabo de unas semanas, lanzó la campaña Voces Olvidadas. Una iniciativa que no solo apuntaba a cambiar políticas dentro de empresas, sino que también buscaba sensibilizar a la sociedad sobre las microagresiones diarias que muchas personas sufrían por su apariencia o su origen. La campaña se inició con una serie de testimonios anónimos de personas que, como él, habían sido tratadas injustamente. Luis se encargó de que las historias se compartieran en redes sociales, en videos y entrevistas. La gente comenzó a reaccionar, y lo que parecía ser una lucha solitaria se convirtió en un frente unido, un movimiento que tomaba fuerza rápidamente. En el proceso, Luis se dio cuenta de que no solo estaba combatiendo contra un sistema corporativo, sino contra una mentalidad profundamente arraigada en la cultura. A pesar de que muchos se unían a la campaña, hubo también quienes la rechazaban abiertamente, a veces con comentarios despectivos, otras veces con pura indiferencia. Luis entendió que cambiar estas percepciones no sería fácil ni rápido. No bastaba con crear conciencia. Era necesario cambiar corazones, enseñar a la gente a cuestionar lo que hasta entonces había sido normal. A lo largo de las semanas, las redes sociales se llenaron de imágenes de protestas, pancartas y frases de apoyo. La campaña Voces Olvidadas ya no solo se limitaba a la tienda que lo había acusado de robo, había tocado un nervio mucho más profundo. Los jóvenes, especialmente aquellos de 20 a 45 años, empezaron a movilizarse más que nunca. Estaba claro que Luis había conseguido capturar su atención. Las conversaciones en las calles, en las universidades, en las empresas, comenzaron a cambiar. Ya no se trataba solo de una persona luchando por su caso. Era una lucha por una sociedad más justa, más inclusiva. En medio de todo esto, la tienda,
que al principio había tratado de sofocar el asunto, comenzó a ver las repercusiones de su actitud. En un intento por recuperar la confianza de sus clientes, anunciaron públicamente la creación de un comité independiente para auditar todas sus políticas de seguridad y empleados. Sin embargo, Luis y muchos otros no se dejaron engañar por este intento de redimir su imagen. Sabían que lo que se necesitaba no era solo una disculpa más, sino una revolución interna dentro de la empresa. La campaña de Luis continuó creciendo, y llegó el momento en que tuvo que tomar decisiones sobre el futuro de su lucha. Con la ayuda de su equipo, decidió que era hora de llevar el mensaje de Voces Olvidadas a otras ciudades, a otras empresas, a otros sectores. Quería crear un movimiento global que no solo atacara a una tienda en particular, sino que pusiera en el centro del debate la importancia de la inclusión y el respeto por la diversidad. Si algo había aprendido en 1900 en todo este tiempo, era que la lucha no terminaba con un solo caso ganado. La lucha era constante, y él estaba preparado para seguir adelante. Mientras reflexionaba sobre lo que vendría, Luis no podía evitar sentirse orgulloso de lo que había logrado. Sabía que su caso había sido solo el inicio de algo mucho más grande. Las pequeñas victorias que había obtenido, aunque importantes, eran solo un paso en el camino hacia el verdadero cambio. Luis estaba decidido a que su nombre y su lucha se convirtieran en una inspiración para otros que se sintieran invisibles. La lucha por la igualdad y la justicia seguía adelante, y él no pensaba rendirse. 24 Mini. Luis ya no veía su lucha como un simple reclamo personal, sino como una batalla por la equidad y el respeto. A medida que la campaña Voces Olvidadas continuaba ganando adeptos, él sentía la presión de estar a la altura de las expectativas de quienes lo apoyaban. Cada testimonio compartido, cada historia que resonaba en las redes sociales, lo conectaba más con una comunidad que sentía que su voz había sido silenciada durante años. Para Luis, la victoria ya no estaba en una posible disculpa de la tienda, sino en la conciencia colectiva que comenzaba a generar. Sabía que el verdadero cambio solo llegaría cuando la sociedad entera decidiera mirar más allá de los prejuicios que siempre habían dictado las interacciones humanas. Con cada día que pasaba, las demandas de su campaña crecían. Además de las entrevistas y conferencias, Luis empezó a recibir invitaciones para hablar en universidades, instituciones y organizaciones comunitarias. Era increíble cómo, de un solo incidente, había nacido una causa global que no solo involucraba a personas como él, sino a aquellos que alguna vez se sintieron excluidos o invisibilizados. Los rostros de aquellos que lo habían apoyado en las redes sociales ahora lo miraban directamente en la calle. Algunos incluso con lágrimas en los ojos, agradecidos por haber dado voz a algo que siempre había sido minimizado. A medida que su campaña se expandía, Luis no podía evitar preocuparse por la fatiga emocional que comenzaba a sentir. La lucha constante, las entrevistas, las reuniones y el proceso de organizar a tantas personas en un movimiento coherente lo agotaban. Aunque sabía que estaba logrando algo monumental, también sentía que, de alguna manera, esa batalla lo estaba transformando en una persona diferente. Los días libres, que antes disfrutaba de manera sencilla, ahora se sentían como una pausa que no podía tomarse por completo. La lucha estaba en su mente constantemente. Las presiones de la vida pública ya no eran solo un reto personal. Se habían convertido en una responsabilidad para con todos aquellos que creían en lo que él representaba. Sin embargo, Luis encontró momentos de consuelo en los lugares más insospechados. Un día, después de una conferencia, una joven se le acercó con la mirada iluminada y le dijo que su historia había cambiado su vida. La chica, de unos 24 años, le explicó que siempre había sentido que sus experiencias de discriminación en el trabajo y en la escuela no eran válidas, hasta que vio que otras personas compartían lo mismo que ella. No sabía que otros sentían lo mismo. Ahora sé que no estoy sola. Gracias por darnos esta voz, le dijo, mientras Luis sentía una mezcla de gratitud y sorpresa.
Esas palabras fueron como un bálsamo para el cansancio que sentía, pues le recordaron por qué había comenzado todo. Con el paso de los meses, la campaña alcanzó logros significativos, pero también se presentó una nueva fase en la que la adversidad parecía multiplicarse. Luis, aunque no quería pensar en ello, sabía que se encontraba en un punto crítico. No solo tenía que mantener el impulso de su movimiento, sino también lidiar con las críticas y los ataques directos. Algunas empresas, temerosas de un efecto dominó, comenzaron a mostrar señales de hostilidad. Luis y su equipo recibieron amenazas veladas, insinuaciones de que estaban políticamente motivados o buscando desestabilizar el mercado. Pero Luis, con una convicción férrea, sabía que esa era precisamente la razón por la cual debía seguir adelante. Cuando el cambio incomoda, es señal de que algo está sucediendo. La presión también comenzó a afectar las relaciones personales de Luis. A pesar de contar con el apoyo incondicional de su familia, su vida social se fue reduciendo. Las horas que antes compartía con amigos y seres queridos fueron ocupadas por demandas externas. En ocasiones, sentía que ya no tenía tiempo para sí mismo, que su vida personal había quedado completamente eclipsada por la causa. Pero a pesar de estos sacrificios, su conexión con las personas que lo apoyaban seguía siendo el motor de su lucha. Cada mensaje de apoyo, cada historia compartida, le recordaba que todo lo que estaba haciendo tenía un propósito más grande. Fue durante este periodo cuando Luis comenzó a ver los frutos de su esfuerzo. Las grandes corporaciones, presionadas por la opinión pública, empezaron a ofrecer disculpas más sinceras y a implementar políticas que no solo se quedaban en las palabras, sino que se materializaban en acciones. La tienda que había sido el centro de la controversia, finalmente accedió a revisar sus procedimientos internos y a proporcionar una compensación a los afectados. Aunque era un paso positivo, Luis sabía que esto era solo el comienzo. De nada serviría que una sola tienda cambiara si el resto del sistema seguía igual. En su afán por asegurar que los cambios fueran duraderos, Luis decidió crear una plataforma educativa que ayudara a las empresas a entender la importancia de la inclusión y la diversidad. A través de conferencias, cursos y webinars, su objetivo era educar a los líderes empresariales sobre cómo crear entornos laborales más equitativos. Sin embargo, su visión no se limitaba al ámbito corporativo. Quería llegar a las escuelas, universidades y comunidades para que los futuros líderes fueran conscientes de los impactos de sus decisiones. Luis sabía que para que el cambio fuera sostenible, debía ser parte del proceso educativo desde sus cimientos. Con su nueva plataforma en marcha, Luis comenzó a recibir el apoyo de organizaciones internacionales que veían en su proyecto un modelo para emular. Los ojos del mundo estaban sobre él, pero también las expectativas de aquellos que seguían de cerca su cada paso. Era un momento decisivo. Aunque las recompensas comenzaban a llegar, las dificultades también lo hacían. A medida que el movimiento avanzaba, Luis sentía que su lucha tomaba dimensiones que jamás había imaginado. Su nombre ahora estaba vinculado a una causa global, y aunque eso le otorgaba poder, también lo exponía a un escrutinio constante. Una tarde, mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido, Luis se dio cuenta de algo importante. Lo que había comenzado como una lucha contra una tienda que lo había injustamente acusado de un robo, ahora se había transformado en algo mucho más profundo. El verdadero cambio no estaba solo en las políticas implementadas, sino en la forma en que las personas comenzaban a verse a sí mismas y a los demás. Había logrado, junto con miles de personas, cambiar la narrativa. Y eso, pensó, era solo el principio de una transformación más grande que, con el tiempo, reflejaría una sociedad más justa e inclusiva. Lo que parecía un momento de triunfo para Luis comenzó a sentirse como una carga más pesada de lo que imaginaba. Aunque las felicitaciones y el apoyo llegaban de todos lados, había algo que lo inquietaba profundamente. En medio del éxito de su campaña, el eco de las críticas, que hasta hacía poco habían sido solo murmullos, ahora se transformaba en una constante presión. Cada vez más,
Personas de diferentes sectores lo acusaban de querer llevar las cosas demasiado lejos, de que ya se estaba volviendo una especie de símbolo en lugar de un activista genuino. Luis, que siempre había tenido claro su propósito, ahora se sentía atrapado entre las expectativas de los demás y sus propios ideales. A medida que su lucha avanzaba, los conflictos internos de Luis también se agudizaban. Empezó a preguntarse si realmente estaba logrando un cambio duradero o si todo lo que hacía solo servía para inflamar aún más la división que él trataba de sanar. Aunque los resultados empezaban a mostrar avances tangibles, algo le decía que la lucha no solo tenía que ver con las empresas, sino con una transformación mucho más profunda de la sociedad misma. No bastaba con una disculpa pública o una política de inclusión. El verdadero desafío radicaba en modificar las actitudes y prejuicios arraigados en las personas. Con cada crítica, la presión de ser una figura pública se hacía más insoportable. Había momentos en los que Luis se sentía como si estuviera jugando un juego que no controlaba, como si cada movimiento que hacía fuera observado por una multitud lista para juzgar. En el fondo, sentía que había asumido un rol que no había elegido completamente, uno en el que ya no podía permitirse ser solo él mismo. Ahora, la representación de tantas personas caía sobre sus hombros, y con ello, las decisiones que tomaba adquirían un peso mucho mayor que antes. A pesar de estas dudas internas, Luis nunca perdió de vista su misión. Entendió que las críticas eran parte del proceso, que el cambio no llegaría sin incomodidades, y que el miedo a ser rechazado nunca debía frenar lo que ya había comenzado. En uno de esos momentos de reflexión, se encontró con una publicación en las redes sociales que lo hizo detenerse. Era un mensaje de un joven que decía sentirse seguro de sí mismo por primera vez, después de haber escuchado a Luis hablar sobre sus experiencias. Esa simple frase, "Gracias por darme coraje para ser quien soy", le recordó por qué había decidido tomar esta batalla. El impacto de su mensaje había llegado a lugares que ni él imaginaba. El camino de Luis también estuvo marcado por una serie de encuentros inesperados. Durante un viaje a otra ciudad para una charla, conoció a Ana, una mujer que llevaba años luchando contra la discriminación en su comunidad. Ella se acercó a él con una sonrisa cansada, pero decidida, y le dijo: "Tu historia me dio fuerzas para seguir adelante, porque si tú pudiste, yo también puedo". Esa conversación con Ana fue una de las más reveladoras para Luis, porque le hizo entender que no se trataba solo de él o de su campaña. Se trataba de una red de personas que, a su manera, también estaban luchando por sus derechos, por su identidad y por su lugar en la sociedad. Pero mientras los ecos de esas palabras resonaban en su mente, Luis comenzaba a sentir una incomodidad mayor. Cuanto más interactuaba con aquellos que lo seguían, más se daba cuenta de lo desbordante que se estaba volviendo todo. De alguna forma, había llegado a un punto en el que ya no sabía qué tan auténtico podía ser en su lucha. Las estrategias, los discursos, las reuniones, todo parecía haberse vuelto una maquinaria, y Luis no quería perder la esencia de lo que había iniciado. A veces, la verdad se diluía entre las expectativas que le imponían, y eso lo atormentaba. En 1900, en busca de un respiro, Luis decidió tomarse unos días de descanso. Necesitaba reconectar con sus raíces, con el ser humano que había sido antes de convertirse en símbolo de una causa. Volvió a su ciudad natal, un pequeño pueblo en las montañas, donde la vida seguía siendo tranquila y sencilla. En ese espacio de calma, se dio cuenta de que, aunque la lucha por la equidad era necesaria, también lo era cuidar de sí mismo. Se sentó junto a un río, donde pasaba horas contemplando el agua fluir. Fue allí donde pudo organizar sus pensamientos y tomar una decisión importante. No iba a permitir que el ruido del mundo lo despojara de su autenticidad. El regreso a la ciudad fue difícil. Al volver a las reuniones y conferencias, Luis se dio cuenta de que algunas personas ya lo veían como una especie de producto que debía mantenerse activo, presente y relevante. Había una presión constante para seguir alimentando el fuego de la campaña, y aunque él comprendía la importancia de su rol, ya no estaba dispuesto a sacrificar su bienestar personal.
decidió ser más selectivo con las entrevistas y las demandas externas. La calidad de su mensaje, pensó, valía más que la cantidad de actividades que podía hacer. Una de las decisiones más difíciles fue el distanciamiento que tuvo que hacer de algunos amigos cercanos, quienes comenzaron a mostrar actitudes oportunistas. Se dieron cuenta de que el movimiento que Luis encabezaba no solo era una causa noble, sino también una plataforma que podía abrir puertas en el mundo empresarial y mediático. Luis se dio cuenta de que no todos los que estaban a su alrededor estaban realmente comprometidos con la causa. Algunos solo querían aprovecharse del momento. Este distanciamiento le dolió, pero también le permitió ver con mayor claridad quiénes eran realmente sus aliados en esta lucha. Con el tiempo, las críticas se suavizaron. Muchas personas que al principio se habían mostrado escépticas comenzaron a reconocer que, aunque no compartieran todos los puntos de vista de Luis, sí comprendían la importancia de la causa. Las empresas, que antes se mostraban a la defensiva, comenzaron a dar pasos concretos para promover la diversidad y la inclusión. Pero, aunque los resultados eran visibles, Luis no podía dejar de pensar que la verdadera batalla no era sobre políticas o palabras, sino sobre el cambio real en el corazón de las personas. Luis siguió su camino, con las cicatrices de la lucha grabadas en su alma, pero con la certeza de que había abierto una puerta que ya no se cerraría. Sabía que no todo el mundo estaría de acuerdo con él, pero eso no importaba. Había hecho lo que muchos no se atrevían, y había logrado algo más grande que cualquier victoria personal. Había mostrado que la voz de una persona podía resonar en los corazones de miles, y esa, para él, era la verdadera medida del éxito. Luis nunca imaginó que su vida daría ese giro. A pesar de todas las adversidades que enfrentó, nunca perdió de vista lo que había comenzado, una lucha por la justicia y la igualdad. Pero al final, descubrió que el verdadero propósito de Mendelsohn, su trabajo no era solo cambiar las políticas o las reglas del juego, sino transformar las vidas de las personas, una a una. Ese fue el verdadero desafío, algo que no se medía en cifras ni en contratos firmados, sino en las historias de vida que tocaba con su ejemplo. Había momentos en los que la distancia entre la imagen pública que proyectaba y la persona que era realmente se volvía insostenible. Aunque siempre había intentado ser sincero con su audiencia, la presión de tener que cumplir con las expectativas de los demás lo había llevado a veces a perderse en una versión idealizada de sí mismo. Sin embargo, con el tiempo, Luis entendió que la verdadera fuerza radica en la vulnerabilidad, en reconocer que incluso los grandes luchadores tienen miedos y dudas. Y al hacer esto, permitió que otros también se sintieran más humanos, más conectados con su propia lucha. El viaje de Luis le enseñó muchas lecciones. A veces, la batalla más importante es la que libramos contra nuestros propios miedos internos. Porque cuando tenemos miedo, actuamos de manera equivocada, buscando la aprobación de los demás en lugar de la aceptación de nosotros mismos. Pero, al aprender a enfrentar sus propios temores, Luis también descubrió que sus seguidores no solo lo apoyaban por su lucha, sino porque sentían que podían confiar en su autenticidad. Era su vulnerabilidad lo que los hacía creer en él, lo que les permitía verse reflejados en su historia. Cuando pensó en todo lo que había pasado, Luis no se sentía un héroe, sino una persona que había tenido el coraje de seguir adelante cuando la mayoría hubiera abandonado. En lugar de celebrar sus logros, se dedicó a escuchar más a aquellos que le contaban sus propias batallas. Porque Luis comprendió que la verdadera victoria no era solo ser escuchado, sino dar a los demás el espacio para ser escuchados también. Las historias que escuchaba, las que compartían con él, lo conmovían profundamente y le daban una fuerza renovada para continuar. Su compromiso no era con una causa abstracta, sino con cada persona que había confiado en él, en su palabra, en su mensaje. Sabía que su trabajo no era algo que terminaría en un año o en una campaña exitosa. La lucha por la igualdad era un camino largo, interminable. Pero eso no lo desanimaba. Al contrario, lo motivaba a seguir, a construir puentes entre aquellos que pensaban diferente, a generar un cambio real en la sociedad, un cambio que no dependiera de una sola voz,
sino de todas las voces que se unieran en un mismo propósito. Medida que pasaba el tiempo, Luis descubrió que la clave no era luchar contra los demás, sino luchar con ellos. El verdadero cambio no se daba a través de la confrontación, sino a través de la colaboración y el entendimiento mutuo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, aunque no todos iban a estar de acuerdo con él, podía crear un espacio donde cada voz fuera escuchada, sin importar su origen, su raza o su clase social. Su perspectiva sobre el mundo cambió profundamente. Lo que comenzó como un esfuerzo por desafiar el sistema, se convirtió en una misión para redibujar el tejido social, para hacer de la diversidad no solo un tema de discusión, sino una realidad vivida por todos. A través de su trabajo, Luis entendió que la verdadera inclusión no era un favor, sino una necesidad que enriquecía a todos. No importaba si los demás no entendían su lucha en su totalidad, porque lo importante era que se unieran al esfuerzo colectivo, a la causa común. El impacto de Luis, aunque nunca fue medido por premios o títulos, quedó grabado en las historias de aquellos a quienes tocó. Un niño que había sido víctima de bullying en la escuela y que, gracias a las palabras de Luis, encontró su fuerza para levantarse. Una mujer que, después de años de estar callada, decidió hablar abiertamente sobre su experiencia y luchar por sus derechos. Para Luis, esas historias eran el verdadero testimonio de su trabajo, el verdadero éxito de su misión. Al final, Luis comprendió que no necesitaba un reconocimiento público para sentir que había hecho lo correcto. Su satisfacción venía de las pequeñas victorias que no siempre eran visibles para el mundo, pero que eran profundamente significativas para aquellos que las vivían. Había abierto puertas, sí, pero más importante aún, había creado un espacio seguro para aquellos que antes se sentían invisibles, que sentían que no tenían voz. La conclusión de su viaje no fue un gran final épico, sino una serie de momentos pequeños y humanos que marcaron la diferencia en la vida de las personas. Luis no cambió el mundo de la noche a la mañana, pero dejó una huella que nadie podría borrar. A través de su honestidad, su valentía y su dedicación, había logrado lo que muchos pensaron que era imposible: cambiar corazones y mentes, uno a uno. Y al final del día, esa era la mayor recompensa de todas. Si estás en contra del racismo, suscríbete al canal para ayudar a acabar con este prejuicio racial.